Hola, amigos de Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Qué bueno que están con nosotros en la entrega del día de hoy. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino su opinión es importante. El día de hoy no vamos a empezar con los comentarios, sino con una importantísima entrevista con el padre Víctor Pérez Gómez, quien es párroco de la parroquia Santa María Madre de Dios. Pero no solamente se queda ahí, señores. Ustedes saben que el padre tiene una experiencia amplísima, muchísimos conocimientos que pueden aportar a la sociedad. Como siempre, un trabajo de catequesis, un trabajo de educación, y es juez de primera instancia del Tribunal Eclesiástico de la Diócesis de Santo Domingo. O sea que el padre no solamente nos va a hablar un poquito de lo que representa la Semana Santa, sino también nos puede hablar un poquito de las implicaciones legales también de algunas faltas. Padre, bienvenido. Muchas gracias, Nuri. Buenas noches. Bueno, vamos a empezar de una vez, padre, porque estamos en Semana Santa. Pero, ¿qué representa la Semana Santa? ¿Cómo usted cree que debemos, no solamente los cristianos, sino todos, vivir esta semana y toda la vida, por supuesto? Vamos a plantear del inicio, ¿qué es la Semana Santa para nosotros los cristianos, para nosotros los católicos? La Semana Santa para los cristianos es la semana más importante del año, porque nosotros conmemoramos en ella los acontecimientos de nuestra redención y al mismo tiempo vivimos la pasión, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que esta semana es la última semana terrena de nuestro Señor y le acompañamos con los acontecimientos desde la entrada, que es la entrada triunfal en Jerusalén que hemos celebrado el Domingo de Ramos. Vamos ahí y hacemos el itinerario hasta el Domingo de Resurrección, en el que nosotros celebramos con profundidad este acontecimiento que es el que marca la historia de la redención humana. Padre, ¿cómo debemos vivir esta semana? O sea, es cierto que la Semana Santa, la Semana Mayor, lo que representa para nosotros los católicos, pero ¿cómo deberíamos de vivirla? O sea, hacer una normal, irnos de playa, compartir en familia, como es lo que se está haciendo hoy en día. ¿Cuál sería la forma, no vamos a decir correcta, sino apropiada para tú como cristiano vivir esta importante semana? La llamada a vivir la Semana Santa es una llamada a vivirla en paz y en recogimiento. Eso así desde que nosotros conocemos, de que tenemos, digamos así, conocimiento de lo que es la Semana Santa. El cristiano está llamado a vivirla en paz, a recogerse, a vivir este misterio de lo que te decía antes, de la pasión, muerte y resurrección, con serenidad. Es verdad que desde hace un tiempo a esta parte, la Semana Santa se ha convertido en semana vacacional para algunos. Y algunos pues la viven con sus familiares, se van al interior, otros prefieren vivirla de una manera más alegre, digamos así, y se van de fiesta, de resort, a la playa, a los ríos, a los balnearios. Entonces se le ha quitado el sentido, la profundidad a la Semana Santa de lo que ella es, de lo que ella envuelve, porque la Semana Santa, como te decía, es eso, una semana de reflexión, de paz, de recogimiento, de vivir estos misterios de nuestra salvación, de vivir esos acontecimientos. Si uno se va a la playa, se va de vacaciones, se va de descanso, pues vive la Semana Santa pues como un feriado más durante el año, pero no como lo que es la Semana Santa. ¿Cuáles son esas cosas que no se pueden hacer en Semana Santa? Es una pregunta interesante porque nosotros, si nos vamos unos años atrás,
Yo no diría que no se pueden hacer, sino que la iglesia nos recomienda por el mismo hecho de que si celebramos unas cosas que son de recogimiento, no podemos irnos a lo folclórico. Y no olvidemos también que la Semana Santa es una semana que está también muy vinculada a lo cultural. La iglesia siempre ha recomendado, por ejemplo, el ayuno, que muchas veces la gente confunde el ayuno con la abstinencia de carne. El ayuno es ayunar de una comida fuerte al día. La abstinencia de carne, que nació en la Edad Media por lo de las apetencias de la carne, etcétera, etcétera, que la iglesia recomienda comer pescado, pues la gente hoy, cuando el Viernes Santo y los viernes de Cuaresma se recomienda no comer carne, la gente hace parrilladas, por ejemplo, y se va de parrilladas o hace fiestas. Entonces, una de las cosas que la iglesia recomienda y exhorta el Viernes Santo y todos los viernes de la Cuaresma es abstenerse de la carne, ayunar de las cosas que son superfluas, de las cosas que no son necesarias para vivir. Entonces uno se va quitando de estas cositas para vivir en la Semana Santa a plenitud. Si nos vamos otra vez al sentido del recogimiento, la iglesia recomienda, por ejemplo, el Viernes Santo y el Sábado Santo, el silencio absoluto. Hoy en Semana Santa lo que menos hay es silencio. Quizás en la capital o en las grandes ciudades, como la gente migra hacia los pueblos, haya un poquito más de calma y de silencio. Pero tú te vas a los sitios donde se congrega la mayoría de la gente y silencio y paz espiritual no vas a encontrar. Entonces, la iglesia, pues estas son las cosas que, digamos así, la iglesia no llama a vivirlo en Semana Santa. Padre, yo he escuchado a algunos sacerdotes decir que lo dice la Biblia, obviamente, que lo que hace daño es lo que sale de la boca, que se recomienda el no consumir la carne los viernes durante los 40 días que anteceden la Semana Mayor. Pero ¿cuál es el significado? Si, por ejemplo, hoy en día resulta mucho más costoso comerte un pescado, pero mucho más que la carne, y lo que está matando a la gente es el egoísmo, la envidia, la lujuria. A mí me gustaría que me hiciera como un pequeño balance realmente de todo esto y cómo le podemos decir a la gente si quizá ese día sea el día que consiga para comerse una carne. Exactamente. Lo de la abstinencia de carne surgió en la Edad Media, porque en la Edad Media no todo el mundo tenía carne para consumir. Era una cosa muy, muy rara quien consumía carne. Entonces, pues a partir de ahí, la iglesia fue quitando pues las cosas, recomendando que la gente pues no se abstuviera de comerla. Hoy en día, como bien tú dices, llega el viernes y la gente se prepara un banquete de langosta, de camarones, de pescado, y dice, no, porque hoy no se come carne. Pues ese no es el verdadero sentido. Si usted encuentra carne para comer ese día y se la puede comer porque es el único día que se la puede comer, cómasela, que no pasa absolutamente nada. Entonces lo que tú decías, es mejor abstenerse, por ejemplo, de las cosas que salen de dentro. El mismo Jesucristo dice, porque de dentro del corazón del hombre sale la maledicencia, el orgullo, las malas palabras, las envidias, las malas pasiones. Entonces, ¿de qué me sirve? Yo siempre digo, ¿de qué me sirve a mí no comer carne si devoro a mi hermano? ¿De qué me sirve a mí abstenerme? No, es que yo no como carne, pero me como al prójimo. Hay un compañero mío que siempre dice, hay gente que se hace un filete de prójimo. O sea, no. Absténgase también de murmurar, de la crítica, del chisme, que en definitiva van a ser muchísimo más importantes que dejar de comer carne ese día. Sí, realmente acabamos de vivir el Domingo de Ramos. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo recomienda la iglesia que no solamente los cristianos, sino todos podamos interpretar esa importante entrada de Jesús? ¿Cómo usted podría explicarle a la gente que conozca, que sepa el significado de esa entrada de Jesús a Jerusalén? El Domingo de Ramos es la puerta de la Semana Santa, el principio.
Es un domingo muy hermoso porque, como tú decías, recuerda, hace memoria de la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. Lo explico un poco. En el tiempo de Jesucristo ya la Pascua estaba concentrada en el templo de Jerusalén y la gente que vivía en los pueblos tenía que venir a vivir la Pascua a Jerusalén. Jesucristo, como judío, viene también a Jerusalén. Y cuando la gente iba entrando a Jerusalén, cantaban los salmos que se llaman cantos de la entrada, de la subida, como un canto muy conocido. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esos eran los salmos que cantaba la gente que iba entrando a Jerusalén. Pero al mismo tiempo, los que estaban en la ciudad le cantaban a los que venían, qué hermosos son los sobre los montes aquellos que anuncian la paz. Qué bonitos los que entran, bienvenidos hermanos, cantos de acogida. Entonces, la Semana Santa pues tiene esta implicación, ¿no? El Domingo de Ramos celebramos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén y la debemos vivir así, con alegría, reconociendo a Cristo como el Mesías. Y el Domingo de Ramos tiene otra parte, que es el día en que se lee, además del Viernes Santo, la Pasión del Señor. Tiene esta doble vertiente, la entrada triunfal de Cristo que vivimos con alegría y por otro lado, también llamado Domingo de la Pasión, nos invita a contemplar el misterio de lo que terminará en la pasión de Cristo ese día. Realmente ese significado tan importante que incluso en mi época en Elías Piña vivíamos de otra forma lo que tenía que ver la Cuaresma, la Semana Santa. Esta era todo un ritual que uno vivía cuando joven. Sin embargo, hoy en día ha cambiado mucho esta Semana Santa. En los últimos 30 años ha ido cambiando este ritual que recomienda la Iglesia y es lo correcto. Cristo es nuestra esencia. Sin embargo, las personas nos hemos olvidado de eso. Y tratamos esta semana como la Cuaresma totalmente como algo normal. ¿Cómo podríamos los cristianos tratar de incidir y transformar ese concepto que viene manejando la gente y viviendo la Semana Santa como si fuese otra semana más? Hay que partir de que la Semana Santa, además de ser una cosa de los cristianos, también tiene mucho de contenido cultural. Como tú decías, en los pueblos se vivía hace 30 años de una manera. Yo soy de Barahona y la Semana Santa se vivía totalmente diferente. Era una semana para estar en la iglesia y para vivirla en la iglesia, desde el domingo hasta el domingo de resurrección, cada día se vivía de una manera. ¿Qué tenemos que hacer para que la Semana Santa vuelva a ser Semana Santa? Evangelizar. Evangelizar a la gente. Hace un par de años aquí se comenzó a hacer un proyecto muy bueno que se llama Yo Me Quedo, que algunas parroquias lo han asumido, que a mí me gustó muchísimo y me gusta, de ir concientizando a la gente a quedarse en su parroquia a vivir la Semana Santa. Porque quien no va a la iglesia, pues no va a la iglesia, pero muchos católicos también se iban. A mí nunca me ha importado que se vayan al campo o a los pueblos, siempre y cuando la vivan allá también a profundidad, pero muchos católicos también se dejaban o se dejan imbuir de todo esto que pasa hoy en día y también ellos pues se van de Semana Santa, celebran la procesión del viernes, se quedan en el Viernes Santo y nada más. Entonces hay que volver a evangelizar, reevangelizar, educar, enseñar, hacer pequeños grupos de catequesis para enseñar a los católicos durante todo el año a que esperemos la Semana Santa como nuestra semana. ¿Hay algunos aspectos que deben los cristianos nunca olvidar o negociar en esta época? Claro que sí. El primer aspecto, como decía, es vivir esto desde el centro de la iglesia. Porque muchas veces nos olvidamos que esta semana es una semana de iglesia. Eso es lo primero que no podemos negociar. O sea, si yo me considero católico, si yo me considero cristiano, no es que yo del viernes para allá me desentiendo de la iglesia y me voy de vacaciones porque lo necesito. Bueno, pero entonces no es Semana Santa, eso no se negocia.
La gente está en todo su derecho de hacerlo, en toda su libertad, pero estos son los puntos. Ese es el primer punto. Segundo punto, en no negarnos a participar. Una participación activa que no sea estrictamente cultural, ni de procesiones, ni de viacrucis, que son cosas importantes, pero si lo dejamos en el mero hecho cultural no van a trascender. Se van a quedar en una procesión bonita, en un viacrucis bonito, escenificado como un teatro, pero no van a llegar a la esencia. Yo siempre digo que hay muchos católicos de Viernes Santo. Se quedan en el Viernes Santo, pero no celebran lo más importante, que es la resurrección. Entonces eso es innegociable, vivir esta resurrección. Sí. Padre, ahorita usted hablaba del proyecto Yo Me Quedo. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Por qué? Quiero retomarlo, Sí. porque primero quería ver que los amigos escucharan lo que no debemos olvidar. Pero quiero retomar ese programa porque es importante, el Yo Me Quedo. O sea, ¿qué pasa con la iglesia que empieza proyectos con muchas expectativas y luego se van decayendo? ¿Qué está pasando? ¿Es lo mismo que lo tradicional, que empieza en un proyecto y de repente ya no hay tiempo, se concentran en otro, como que viene otra cosa que es mucho más productiva en términos económicos cuando lo hace la persona normal? Pero con la iglesia, ¿qué pasa con los proyectos que se viven cayendo, proyectos importantísimos? A veces la falta de compromiso de la misma gente y de la misma iglesia, de nosotros los pastores, no vamos a negar que a veces nos metemos en muchas cosas y se nos olvida darle prioridad a muchos proyectos. Entonces, de otro lado está la falta de compromiso de la gente. La gente al principio entra muy bien, sí me gusta el Yo Me Quedo, me gusta tal iniciativa, yo quiero participar, pero cuando la iniciativa va creciendo, también van creciendo pues las responsabilidades. Y hay que nombrar a gente, mira, tú responsabilízate de esto, tú de aquello, tú de lo otro, y a veces, no, es que la gente, bueno, no, yo no puedo, yo estoy más inmiscuido en esto, en aquello, entonces al año siguiente surge otra cosa. Entonces vamos como dejando atrás otras cosas y no le damos quizás empuje, fuerza, coraje a eso que hemos hecho. Desde mi punto de vista, puede ser que sean otras cosas, pero desde mi punto de vista es la falta como de compromiso y de envolverse, de comprometerse con ese proyecto en sí. Yo conocí el Yo Me Quedo estando en España y vi que lo promocionaban mucho, etcétera, etcétera. Y de verdad que es un proyecto bueno para que los jóvenes también y las familias, pues yo me quedo en mi parroquia, decirlo así como con autoridad. Yo me quiero quedar a vivir los misterios de la Semana Santa. Padre, estábamos hablando de Yo Me Quedo y es una pena realmente que cada año tú sientes como que hay menos ánimo, menos personas se integran a las actividades de la iglesia. O sea, ¿habría que hacer una revisión interna o una revisión a las nuevas generaciones o a lo que estamos haciendo los padres? Yo pienso que hay que hacer una revisión a todos los niveles. Una revisión interna en la iglesia, que de hecho se está haciendo. Ahora estamos viviendo un proceso de sínodo en el que Papa Francisco quiere que la iglesia se involucre con los laicos para ver qué hace falta, qué se está haciendo bien, qué no se está haciendo, qué se está haciendo mal, para quitar lo que se está haciendo mal, para buscar promover lo que se está haciendo bien y para ver otras formas de hacer esta nueva evangelización que también Papa Juan Pablo II quería. Es responsabilidad de la iglesia, es responsabilidad, por supuesto, en primera instancia de los padres. ¿Qué quieren los padres hoy para sus hijos? Les interesa que los niños hagan catequesis, participen de las iniciativas, pero no podemos olvidar que también se está dando un cambio generacional. No es lo mismo lo que pensaban mis padres, lo que piensa mi generación, a lo que piensan las generaciones venideras. O sea, todo esta aldea global, esta globalización que se está viviendo, incide también en la forma de pensar. A lo mejor antes para los padres era importante mandar a sus hijos al catecismo y hoy en día quizás no lo sea tanto. Bueno, no quizás. Te comentaba hace un momento, antes se anunciaba en la catequesis, en las parroquias venían 100, 200, 70 niños. Hoy en día se anuncian la catequesis, vienen 4, 5. Pues hay que revisar todas las estructuras, desde la iglesia, los catequistas, los párrocos,
todo. Y eso es lo que te decía, está haciendo Papa Francisco con esta llamada al sínodo que ha convocado. Padre, realmente ese cambio que se está produciendo tiene algunos apellidos, por ejemplo, la tecnología, Sin duda. La falta de fe, el poco temor a Dios. Sí, sin duda alguna. Todo eso tiene que ver y se hace un conjunto. La tecnología, yo siempre he dicho, tiene mucho de bueno, porque podemos tener al alcance la evangelización, la Biblia, la catequesis, los padres de la iglesia, todos los mecanismos. Pero también tiene de malo que no solamente los jóvenes, hay que tener cuidado con esto. Uno siempre dice, no, porque los jóvenes y la tecnología, hoy en día también nosotros, los de nuestra edad, estamos muy imbuidos porque la tecnología ha venido a facilitar, pero también nos ha mecanizado mucho a la gente. Es todo un conjunto de situaciones que se está dando para hacer una descristianización, la gente no cree en Cristo, una crisis de fe profunda. La iglesia está viviendo hoy en día una crisis profunda de la fe de la gente. Entonces, esa crisis profunda hay que atacarla con una nueva evangelización, formación de comunidades, formación de grupos, formación de entes dentro de la parroquia que reavive esto que es la iglesia. ¿Qué está haciendo la Parroquia Santa María Madre de Dios para contribuir con ese relanzamiento, ese empoderamiento de la feligresía y de las personas? O sea, para hacer un llamado a que las personas se integren y trabajen, y sobre todo porque una de las cosas que yo como persona, como cristiana, he visto es que hoy en día los jóvenes no tienen ningún tipo de temor, es el desafío permanente, es la vida. ¿Qué podemos desde nuestro espacio, tanto la feligresía, acompañar a nuestro sacerdote con transformar, o por lo menos colocar un granito de arena para mejorar esta situación? Yo llegué a Santa María Madre de Dios hace 6 meses aproximadamente, que soy párroco ahí, y mi primera prioridad es relanzar todas las pastorales, absolutamente todas, y unirlas al plan de evangelización, al plan pastoral de evangelización, formando las comisiones de liturgia, pastoral social, pastoral de enfermos, pastoral de la salud, todas las pastorales, relanzarlas. Y hay gente en Santa María Madre de Dios, hay gente muy buena. Tenemos también muchos jóvenes, tenemos también gente del camino neocatecumenal, relanzamos la catequesis de adultos, estamos tratando también de relanzar la catequesis de niños a todos los niveles para la iniciación cristiana, bautismo, confirmación, primera comunión. Esas son las bases que sentan una nueva evangelización. No se puede pretender fundar ni formar una juventud sin los sacramentos. Desde ahí debemos partir. Una iniciación cristiana profunda, la formación de pequeños grupos, de pequeñas comunidades, donde la gente pueda vivir la fe. Y a partir de ahí, salir con todas las comisiones, con las comunidades, con los grupos, a evangelizar. Esa es nuestra misión de la iglesia, la principal. Luego vienen otras cosas, pero lo principal es el anuncio del evangelio. Y por ahí arrancamos. Padre, hoy en día la gente hace los bautismos, la boda de la iglesia, porque son bonitas. Un acto social se ha convertido más que en fortalecer la fe cristiana y tú tener la bendición de Dios y a Dios en el centro de tu relación en el caso de matrimonio. La gente lo hace porque en la iglesia se ve mucho más, es mejor, socialmente te da un mejor estatus. La iglesia ha tomado conciencia de esta realidad. Sí, la ha tomado realmente. Lo que pasa es que esto va lento, por lo que te decía. La gente tiene un mare magnum de cosas en la cabeza y lo primero que se ve es lo social. Lo social es mucho más bonito casarse con la iglesia, vestido de blanco, preparar, pero se está insistiendo y se insiste en la iglesia en una adecuada preparación al matrimonio. Pero te digo una cosa, ya tú puedes tener los mejores catequistas, elaborar las mejores catequesis, tanto de bautismo como confirmación, como primera comunión. Si tu mente está enfocada en lo social, ya puedes tener por seguro que
te catequizaremos, tú dirás que sí que entiendes todo, pero al final tu corazón estará en lo social. Entonces hay que hacer un trabajo arduo con la gente, arduo de años. Y te digo de años porque esto prácticamente está desde la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II en el año 65. Desde el 65 la Iglesia ha tomado conciencia de que hay que hacer una catequesis profunda, muy profunda, sistemática y que no se descanse para volver a traer a la gente a darle el sentido a los sacramentos de lo que en verdad son. La Iglesia ha flexibilizado mucho con la formación, la catequesis, tanto para el matrimonio como para el bautismo. Yo no diría flexibilizar, sino que hemos tenido que adecuarnos mucho a lo que son, digamos así, las prisas y los horarios de la gente. Muchas veces la gente dice, no, es que yo no puedo hacer tal cosa, o yo no puedo hacer quizá un cursillo prematrimonial que dure un mes. Entonces, pues desde diversas pastorales, pues para que la gente no se quede sin nada, entonces pues se ha quizá en muchas parroquias reducido el cursillo prematrimonial, o sea, yo esto, que es ahí también donde hemos fallado y tenemos que reconocerlo. Muchas veces tratando de acomodar a la gente, hemos quitado mucha formación, que es lo que en realidad se necesita. Sí, yo veía el día pasado en un curso que nos están dando de formación a la Pastoral Familia y Vida para la preparación para el matrimonio, para la preparación de pareja. Y yo hacía una comparación de lo que yo viví cuando tuve la formación hace 25 años, 26 años, ya va a cumplir, y lo que están ofreciendo ahora. La diferencia es abismal. Es muy abismal. Del cielo a la tierra. O sea, ¿cómo vamos a crear compromiso para la formación de esas parejas cuando estamos prácticamente adecuándonos a lo que la gente quiere? A lo que la gente quiere, exactamente. Como te decía, tenemos que entonar el mea culpa, tenemos que ver en qué hemos fallado, tenemos que reconocer que muchas veces hemos aguado los cursillos prematrimoniales, que no hemos llevado quizás a los novios a la esencia de lo que es el matrimonio, ni de lo que es el bautismo. O sea, la gente hoy en día, lo primero que pregunta es, padre, ¿cuánto dura el cursillo? La gente lo que quiere es hacer un cursillo rápido, express, y salir de eso, como dicen ellos mismos. No, porque los padrinos están en Nueva York, o los padrinos no pueden venir. O sea, no hay una conciencia, o se ha perdido la conciencia de lo que se va a recibir. ¿Por qué usted va a bautizar a su hijo? No, porque nosotros somos católicos de toda la vida y mi mamá me mata si no bautizo al nieto. ¿Por qué usted se va a casar? Bueno, porque en mi familia todos nos hemos casado por la iglesia y usted cree en el sacramento del matrimonio. ¿Y qué es eso? Pregunta la gente. Entonces, si esto no se trabaja a profundidad, pasa lo que después pasa, que los matrimonios no se consolidan porque el noviazgo es el tiempo de preparación al matrimonio. Y es ahí donde tenemos que poner todo el enfoque para que de verdad la gente sea consciente de lo que va a realizar. Es verdad que también hay cursillos que son muy buenos y gente que va con muy buena preparación y son gente de fe. O sea, es muy diferente ver cuando va una gente de fe que quiere el matrimonio porque sabe lo que es, que cuando va una gente que lo que quiere es simplemente casarse porque es muy bonito. Sí, porque la catedral te da unas fotos preciosas y realmente es un acto social donde tú te muestras tu posición en términos económicos, pero no la fortaleza ni lo que representa el matrimonio y lo que debe ser, o sea, la conciencia que debemos tomar a la hora de asumir esa responsabilidad de unir nuestra vida a otra persona y saber que estamos para seguir formando a nuestros hijos para que también se consagren en la iglesia, pero de manera consciente. Por ejemplo, en mi vivencia de fin de semana con los novios, a mí me tocó una compañera que al final ella y su novio ahí comprendieron que no estaban el uno para el otro. Exacto. En esa vivencia, o sea, pero previo ya habíamos tenido varios cursos y qué sé yo, o sea, porque tú tomas conciencia, porque además el matrimonio es para toda la vida. Para toda la vida. La boda es un día, pero el matrimonio es para toda la vida. O sea, tú haces un juramento y tú haces un compromiso contigo, con Dios y con el mundo. O sea,
es diferente. Pero, padre, vamos a dejar ya este tema que yo de forma atrevida lo metí en otros. Es un tema que da para hablar mucho, Sí, porque falta formación realmente. sí, falta mucho. Yo creo que nosotros tenemos que relanzar todo esto y trabajar profundamente en la en promover y hacer cosas diferentes para educar verdaderamente, sensibilizar y educar sobre esto, sobre los compromisos y lo que representa la iglesia y las actividades, ¿no? Yo quiero volver a la Semana Santa, Vamos porque a la yo lo Semana llevé Santa. a usted de manera atrevida, lo saqué de ahí. Ya vivimos el Viernes Santo. Ese día que te marca mucho como cristiano. ¿Por qué hay grupos dentro de la misma iglesia que lo hacen de forma diferente? Y otro grupo de otra manera. O sea, es como si fuesen dos mundos aparte. ¿Por qué pasa eso? Pues hay distintas realidades en la iglesia, de grupos. Hay una celebración el Viernes Santo que es única, a la que están convocadas todos los grupos, que es donde se celebra la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego se dan, por ejemplo, en diversas comunidades, en diversos grupos, por ejemplo, que viven la celebración no diferente, sino complementaria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Pastoral Juvenil hace lo que se llama Pascua Juvenil. Y yo siempre le he dicho a los jóvenes, vivimos la Pascua Juvenil como tal, hacemos todo lo que involucre la Pascua Juvenil, pero desembocando en la celebración de la parroquia. Siempre desembocando en la celebración de la parroquia, nunca en otra realidad. O sea, no es que sean diversas celebraciones, sino que todas ellas son enfocadas a vivir lo que se vive en la parroquia. Padre, la vigilia pascual, explique esto y por qué es importante que los cristianos y que la sociedad en sentido general, que todo el mundo vive ese momento. ¿Por qué es importante? Esta es la pregunta más importante de todas. Porque la vigilia pascual, y esto quiero que la gente lo escuche, lo viva y lo sienta, la vigilia pascual es la celebración más importante de todo el año. Ahí se concentra toda nuestra vida litúrgica, toda nuestra vivencia. La vigilia pascual es más importante que el Domingo de Ramos, más importante que el Viernes Santo, más importante que el Jueves Santo, más importante que el Día de la Virgen de la Altagracia, más importante que todo, porque es nuestro corazón. San Agustín la llama la madre de todas las vigilias, y ese es como el motor que impulsa todos los demás domingos. Todos los demás domingos del año son la resurrección. Eso es lo que celebramos el domingo. Entonces, ¿quién alimenta los 52 domingos del año? La vigilia pascual. Fíjate tú si es importante, que alimenta 52 domingos. Si uno, como cristiano, no va a la vigilia pascual, va a andar todo el año a mitad de motor, sin gasolina. Por eso yo quiero que la gente entienda, desde aquí también hago un llamado a todos los que nos ven, que si usted se queda en el Viernes Santo, le falta la mitad de la pasión. La vigilia pascual es la cumbre, el culmen de la Pascua. Y hay que vivirla con profundidad, vivirla bien en sus cuatro partes. La parte de la luz, que es el inicio, la parte de la liturgia de la palabra, que es abundante, la parte del bautismo, que también es rico, y por último la liturgia eucarística, que es lo que nos lleva en sí a la resurrección. Es muy importante, lo más importante, la vigilia pascual. Padre, una exhortación final. Vamos a hacer una exhortación final. Yo exhorto a todos los que nos están viendo y escuchando a que vivamos esta Semana Santa a profundidad, que nos metamos bien en lo que es ella. No hay que hacer muchas cosas. La iglesia, que es madre y también es maestra, tiene su propio ritmo. Solamente hay que vivir las celebraciones. A veces uno se recarga de muchas cosas. No, vivir el Domingo de Ramos como es, con la entrada triunfal y la pasión. Vivir lunes, martes y miércoles como son, viviendo cada día. Vivir el jueves lo que es la institución de la Eucaristía,
la institución del sacramento del sacerdocio, el viernes recogernos en lo más profundo y vivir la muerte de Cristo, para luego el domingo explotar de alegría con la resurrección. Mi exhortación es que vivamos la Semana Santa como viene, tal cual, como nos enseña la Iglesia, y así viviremos el domingo la resurrección. Bueno, muchísimas gracias al Padre Víctor Pérez Gómez de la Parroquia Santa María, Madre de Dios. Suscríbete en YouTube a Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Un programa de noticias, comentarios, entrevistas y todos los temas de actualidad. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Suscríbase a nuestro canal, compártalo, dele me gusta, active la campanita, pero sobre todo haga sus comentarios, porque en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino, su opinión es importante. Muchísimas gracias por haber estado hoy en Nuestro Tiempo con Nuris Paulino. Y será pues hasta mañana, cuando estaremos con otra entrega más.